Bien, hermanos, yo estoy contento de ver todo lo como Dios nos está ayudando, por lo que habláis, ¿no? Os recuerdo a todos nuestro email, respuestas frente a la vida, @gmail.com. Vamos a proclamar, como siempre, un evangelio que nos ilumine, una buena noticia que nos dé vida. Como iluminó mi vida y me ayudó a dejar todo, dejar mis pensamientos, es decir, realizarme en Dios, no buscándome a mí mismo, que eso somos así de débiles, pero al final encontramos frustración, no encontramos vida eterna, no encontramos felicidad. Dice, el otro día hablábamos de las tentaciones de Jesús, que son las tentaciones que tiene el pueblo de Israel, las tentaciones que tiene un cristiano, las tentaciones que tiene la iglesia, las tentaciones que tiene un hombre para ser hombre. Vamos a seguir, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, vamos a leer del 17 hasta el 22. Dice así: comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me impresiona esta palabra, siguiendo el Evangelio que estamos de San Mateo. Dice que después de las tentaciones, Jesús inicia su vida pública. Es decir, va recorriendo Israel y las sinagogas anunciando el reino de Dios. ¿Y qué señales da este nuevo rabí que se llama Jesús? Las señales es que el reino de los cielos ha llegado y ha llegado conmigo. Y esto es lo que yo te quiero anunciar hoy. El reino de los cielos ha llegado ya. Y busca la vida en este reino de Dios. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Dinero, mujer, prestigio. Pondrá Dios todos los medios a tus pies para realizar esta misión. Y serás feliz. Por eso, como dice San Pablo, estoy acostumbrado a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. Porque la escasez no es una maldición de Dios. Y vivir en la abundancia tampoco es una maldición de Dios. La maldición está en el ser. Y esto es lo que quiere cambiar Dios. Es decir, tu ser sea trascendente, tenga la naturaleza de Dios. Y Jesús dice que caminaba por Galilea y ve a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando las redes. Tú y yo estamos trabajando, echando redes, ocupándonos en cosas para vivir. Y les dice Jesús: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron las redes al toque, al instante, y le siguieron.
¿Qué palabra tenía Jesús tan fuerte que estos discípulos dejan todo, dejan las redes? Dejan las redes, fijaros, estamos enredados nosotros en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, en nuestros pensamientos, en nuestras idolatrías, buscando la felicidad. Deja esas redes y ponte en comunicación con Dios, es decir, con la red que nos da la vida, y al instante experimentarás vida eterna. ¿Y cómo se dejan redes? Porque el doctor, yo le decía una cosa al Papa, es muy importante, al Papa Francisco le decía, es muy importante que los jóvenes hoy hagan esta experiencia de vender sus bienes, das a los pobres, que es dejar redes, dejar idolatría, dejar seguridades y ponerla en el único que desenreda al hombre, que es Dios. Deja al demonio, vende tus bienes. Pero qué poder tenía Jesús, que al instante le siguieron. Y lo mismo hace Santiago, el de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaba en la barca y su padre de Zebedeo arreglando las redes. Los llamó y, dejando a su padre, le siguieron. Qué importante es esto. O sea, yo, en una población rural, como era donde se ha vivido esto, tú dejando a tu padre, tu pueblo, tu familia, y seguir a Jesús, seguir al Mesías, seguir a un hippie, ¿qué seguridad te da ese rabí? Y la única seguridad que te da ese rabí es que te obliga a mí, a ti, a depender de Dios. Por eso tantas veces vemos en la Escritura, ¿no?, como Jesús, cuando manda una cosa, obliga a depender de Dios, porque es la única forma de creer que Dios provee, que Dios existe. Por eso, ¿cuál es la mejor universidad que tienen estos discípulos, estos apóstoles? El ir sin nada, sin plata, sin alforja, sin nada. Porque Dios es su Padre y les tiene que enseñar que dependan directamente de Dios. Claro, mucha gente dirá, eso es una alienación. No es una alienación. ¿Cuántos institutos, congregaciones religiosas van sin nada? Porque el medio, como dice muy bien McLuhan, es el mensaje. ¿Qué mensaje dejamos? Que Dios provee. Por eso dialogar con ustedes es, en este programa, es invitarles a que tú te encuentres con Dios. Es decir, hagas la experiencia de saltar, es decir, pasar de la muerte a la vida, de tus conflictos a que Él actúe, Dios actúe, porque estamos siguiendo a un Dios viviente que tiene poder. Por eso, déjale actuar, métete en tu habitación, métete dentro de ti donde nadie te engañe y no pongas la música a tope para no escuchar a nadie más que a ti mismo. Sintoniza con Dios. Busca la verdadera red, que es Dios. Y Él, que mira en lo escondido, te bendecirá, te responderá, te ayudará. Eso es lo que han hecho estos apóstoles. ¿Qué vieron? Vieron una autenticidad, una santidad en este Mesías, en este rabino, que resulta que era el Hijo de Dios, era la naturaleza de Dios. Y esa es la naturaleza que quiere darnos a nosotros el Señor. Bien, hermanos, sigamos con nuestras preguntas, ¿no? Me dice este hermano, me dice, me llamo Antonio, soy de Venezuela, tengo 23 años. Con todo lo que estamos sufriendo en mi tierra, ¿cuál es el origen óntico, profundo del miedo que estamos viviendo?
pregunta muy interesante, porque claro, lo que estáis sufriendo en Venezuela y lo que estamos sufriendo también en todos los países con la tiranía, donde se nos engaña. Dice el Señor al hombre, en Génesis 2, ¿no? Da una respuesta, ¿no? En el 15 y 17, ¿no? Yo os invito también a leerlo, porque es el origen del sufrimiento, ¿no? Te dice, y veréis, si os encontráis en la respuesta, os ayudará. Dice, Dios crea al hombre para la felicidad, para amar, para servir, para disfrutar de la vida. Sin embargo, les puso un mandamiento, les mandó una cosa: no comas del árbol que está en el medio del jardín. Lo dice aquí la palabra del Génesis 2, 16 hasta el 18. Dice, Dios impuso al hombre este mandamiento: puedes comer de cualquier árbol del jardín, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comiereis de él, morirá sin remedio. Por eso, es decir, podemos comer de todos los árboles, menos de uno. Hoy estamos tocando la muerte, ¿no? Estamos tocando a la muerte a nuestro alrededor. Y tocando la muerte nos damos cuenta el sufrimiento. Y hoy no hemos comido del árbol que nos prohibió comer, ¿sí? ¿Y cuál es el árbol que nos prohibió comer? Dios. No matarás. Y resulta que estamos matando aborto, ideología de género, eutanasia. Estamos tocando el árbol de la vida con el aborto. Fíjense la cantidad de abortos que estamos padeciendo hoy en la humanidad, ¿no? Y sin embargo, estamos matando niños que no se pueden defender. Y eso crea un trauma inmenso en las mujeres. Luego necesitan psicólogos, psiquiatras. Por eso hoy los nuevos sacerdotes de la sociedad secularizada son los psicólogos, son los psiquiatras, porque tenemos tantas destrucciones, hemos matado tanto que no podemos salir de este enredo. Por eso en la Iglesia esto se decía era un pecado que nos llevaba a la excomunión, o sea, a la comunión con los demás. Pues bien, hermanos, yo os invito a volver a esta comunión que es Dios. Es Dios. Y fíjense la eutanasia hoy día, ¿no? Que se está aprobando en estas leyes en todo el mundo. Tú decides, ¿quién decide cuándo te mueres? ¿Lo decides tú? ¿Lo decide el Estado? ¿Lo decide el dinero? Es decir, si tienes más dinero o menos dinero. Para afrontar los gastos de la clínica, ¿lo decide quién? ¿El Estado? ¿Lo decide un médico? Y tú puedes elegir el sexo es decir, ser niño, ser niña, jugar a ser niño, jugar a ser niña. Hermanos, estamos tocando el árbol de la vida. Y tocar el árbol de la vida nos lleva a la muerte. Porque se nos va el discernimiento, nos estamos entonteciendo porque nos hemos creído dioses. Por eso, hermanos, ánimo, volvamos a la vida, ¿no? Dice muy bien esto Antonio, ¿no? Estamos en este sufrimiento óntico, profundo, ontológico. Y esto es donde viene a dar la respuesta a Jesús de Nazaret. Esa es la misión de la Iglesia, llevarte a colgarte de la cruz de Jesucristo, como ha amado Jesús a su Padre con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, dejándonos al hombre la posibilidad
es decir, la certeza fundada de que Él nos ama y que tú puedes hacer esta experiencia. ¿Por qué no haces esta experiencia tú? Fijaros también en este evangelio que hemos proclamado. Hoy más que nunca hace falta vocaciones cristianas. No estoy hablando de curas ni de monjas, estoy hablando de cristianos. Hace falta cristianos que sean un escaparate de lo que estoy diciendo, una vitrina de lo que estoy predicando. Así que cuando vas tú a Holanda y ves en esas vitrinas el sexo, las mujeres que se ofrecen, por decir, ¿no? Hoy hace falta esta vitrina en el mundo, que se vea el amor de Dios. Eso es lo que hicieron los primeros cristianos. Esta es la predicación hecha realidad. Ver la fe sobre la tierra, como dice muy bien la anáfora, la plegaria eucarística con la cual decimos la misa. Ver la fe sobre la tierra. Si no vemos la fe sobre la tierra, no sigues a Jesús. O sea, no hay ni trampa ni cartón, como se dice en las tómbolas, ¿no? Haz la prueba, haz la experiencia, toca y experimentarás esto que te estoy diciendo. Ver la fe sobre la tierra como la vio Abraham. Por eso abandonó sus ídolos y le siguió. Hoy, más que nunca, hace falta cristianos que lleven este espíritu. Y es importante que estos cristianos, a unos Dios los llama a ser matrimonios misioneros, que se vayan a la selva o que se vayan a las grandes ciudades, suburbios, o en el centro de las grandes ciudades donde vemos más que violencia, y que sean un testigo, él con su mujer, de este amor grande que ha hecho Jesús con la iglesia hasta dar su vida. Y los hijos, que son educados en el mismo espíritu. ¿Y cómo no van a tener hijos? Tendrán hijos de la fe y tendrán cristianos. Y a otros Dios los llamará a renunciarse a sí mismo, es decir, a esforzarse solamente con Dios, ser religioso, ser religiosa, ser sacerdote, ser misionera. Misionera es estar en misión donde te manden. Por eso estos apóstoles dejaron todo, porque era más importante la eternidad. Lo que vieron, tocaron acerca de la palabra de la vida y dejaron su padre, su madre, su barca, sus redes, que eso era plata, dinero, instalación, seguridad, y siguieron a Jesucristo. Por eso, hermanos, ánimo, ánimo, porque Dios nos quiere libres. Y el ser libres hay que dar gestos, como hicieron los apóstoles, dejando seguridades, redes, trabajos por el Señor. Ese trabajo que tú vives no es cristiano, es decir, no te deja ir a la iglesia, no te deja leer la palabra de Dios, no te deja ir a la caravana con la cual Dios te está llamando para ir a la tierra prometida, es decir, al cielo. Deja ese trabajo que no es cristiano, aunque ganes mucho más, ganes mucho dinero. ¿De qué te vale todo ese dinero si pierdes tu alma, pierdes tu vida? Sé libre, deja ese trabajo, busca un trabajo cristiano, busca una carrera cristiana, una profesión cristiana. Es decir, hoy más que nunca hace falta discípulos de Jesús que, renunciando a sí mismo, sigan al Maestro para llevar a nuestro pueblo al reino de Dios. Ese es el derecho que tiene todo hombre. Cuando se lo negamos, estamos impidiendo que se dé Dios. ¿Cómo podemos prohibir, me pregunto yo, con esta pandemia, prohibir que vaya la gente a la iglesia?
No, hermanos, eso es como prohibir que se abran los hospitales. Si tú cierras los hospitales, la gente se muere. Si tú cierras los almacenes para comprar los alimentos, la gente se muere. Si tú cierras las iglesias donde la gente reza y se pone, alimenta el ser del espíritu, la gente se muere sin sentido. No, hermanos, no podemos. Eso es un error contra la libertad religiosa, la libertad del hombre. Al hombre se salva conectándole con la libertad, con Dios. Y es lo que estamos viendo. Tantos sanitarios, tanta gente que ha sido bañado en el cristianismo y que les han dejado una religión preciosa, que es amar al hombre, servirle. Esto es lo que hace falta. Busca una carrera que te ayude a realizarte en el otro, a servir más a la humanidad, a rescatar a gente de la muerte, del sinsentido a la vida. Por eso Dios está pasando y te llama a ti. ¿Quieres seguirme? Sígueme. ¿Qué fuerza tuvo aquí el maestro? ¿Con qué fuerza le dijo, sígueme? Que odiaron a su padre. Pospusieron las redes y su hogar paterno y siguieron al Señor. Hermanos, piénsatelo, Dios te está llamando a la vida. Bien, hermanos, dice otra palabra, otra carta, dice, soy Marta, vivo en Barcelona, tengo 17 años y el coronavirus me quitó a mi padre. Era para nosotros una seguridad. Mi padre me solucionaba todo en casa. Era la seguridad familiar. Ahora sin él no encuentro estabilidad. Su muerte me está llevando a una profunda tristeza. ¿Merece la pena todo este sufrimiento? ¿Merece realmente la pena vivir como estoy viviendo o como estamos viviendo? Bien, hermanos, muy importante esta pregunta, porque hemos descubierto, Marta, has descubierto una cosa importante. ¿Quién era tu seguridad? ¿Dios o el dinero? ¿Dios o tus quehaceres? ¿Quién es tu seguridad? Tu seguridad era tu padre en la tierra. Y eso era una muleta equivocada. Es decir, estabas apoyándote en lo que no es auténtico, en lo que no es verdadero. Y Dios ha querido, nos arrebata a Dios hacia Él. Esa es la vida del hombre, arrebatarnos hacia el cielo. Lo ha arrebatado tu Padre para que te encuentres con el único Padre, que es Dios. Y no lo que te ofrecía tu padre. Por eso quitar la cruz, los padres a los hijos, le hacéis un gran daño. Presentamos falsas seguridades, falsos apoyos, muletas, cuando Dios te ha creado para vivir en la libertad. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día que nos dé este espíritu de apoyarnos solamente en la fe. Fe significa emunaj en hebreo, significa apoyarse en lo que está firme. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres nuestro único apoyo, nuestro único sentido a la vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, lo invada y podamos dedicarnos a ti y a los hombres, y así presentar la verdadera felicidad al hombre de hoy. Te lo pedimos por Él, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Y muy bien, hermanos, recen por mí para que pueda servirles haciendo la voluntad de Dios. Muchas gracias.